Bendito seas, Padre, de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, celebrando la memoria de estos santos mártires, Sixto y Cipriano, Sixto Papa, Cipriano Obispo, en tiempos de la persecución de Decio, y esto nos sirve para enseñanza y recuerdo de que nuestra fe tiene que ser probada y que la sangre de los mártires es para el nacimiento de nuevos cristianos. No recuerdo la frase literal, pero nos habla acerca de ser testigos del Evangelio. Y para ser testigos del Evangelio nosotros necesitamos caminar con el Señor, que es el camino. Es decir, tenemos que entender que esta vida es un día a día con Cristo Jesús. Y en estos 3 versículos breves de este capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, que ahora estamos empezando, capítulo 8, y hemos leído los 3 primeros versículos, hay varias cosas que son muy importantes. Uno, que Jesús es un peregrino. Él es el que nos precede y lo acompañan en esa labor evangelizadora los 12 y un grupo de mujeres. De 3 de ellas se da el nombre. Y esto, claro, a nosotros de repente no nos llama tanto la atención, pero a los contemporáneos de Jesús los escandalizaba, porque en primer lugar los rabinos no aceptaban entre sus discípulas, diríamos, a las mujeres. A las mujeres les estaba negado. Y entonces vemos cómo Jesús, al haber elegido nacer de mujer, al llamar y aceptar estas mujeres como parte de su grupo más íntimo, lo que ya está queriendo mostrarles a todos ellos es que Él está formando una nueva familia. Y eso lo veíamos también ayer, que celebrábamos a Nuestra Señora de los Dolores. No hemos nosotros leído, proclamado el pasaje del capítulo 19 de San Juan, en que es una de las opciones de lecturas elegidas para ese día. Cuando uno hace las lecturas del propio, Jesús le dice a María, mujer. No le dice madre, no le dice María, no le dice mamá, le dice mujer. He ahí a tu hijo. Y al discípulo amado le dice, he ahí a tu madre. No le dice discípulo amado, le dice,
he ahí a tu madre. Y eso la Iglesia entiende es que en la cruz de Cristo se ha dado nueva vida, la vida a la Iglesia, que ha tenido una larga gestación, y la cruz de Cristo es el parto de esa Iglesia y está significada en María, en esa mujer, en esa madre y en ese hijo. Y claro, eso ya se va vislumbrando en la predicación de Jesús, en su vida pública. Y en la Iglesia también es así ahora. Claro, nuevamente, ¿no? Porque no extraño, ustedes ya saben, si nosotros vemos quiénes están aquí ahora, abrumadora mayoría femenina. No es para que se llenen de soberbia ni orgullo, es para que sepan que la vida en Cristo está llamada a ser fecunda y la mujer es figura de esa fecundidad, que por excelencia la tiene la criatura humana más excelsa que nuestra Madre Santísima. Y entendemos por qué de esas 3 mujeres que se nombran, se nos dice solo de una de ellas que fue liberada de 7 espíritus inmundos. Y es que la serpiente sabe la potencia del testimonio de la mujer y por eso busca que impedir a toda costa que la mujer acoja el Evangelio, porque sabe que la pasión de alguien que en lo natural está capacitada para dar vida y acoger la vida, cuando descubre la vida verdadera, es con seguridad un testimonio muy firme. Y eso se tiene que cumplir en las familias y en los hogares, sin desánimo. Pero vemos ahora con dolor que muchas mujeres son engañadas y a veces en las familias no hay quien las defienda. ¿Y cómo defender a una persona? ¿Cómo dar testimonio a una persona? Ayer me preguntaba del Evangelio del Sufrimiento, estábamos hablando. Y entonces yo les decía, la única manera es llevarlos a Jesús. ¿Y cómo nosotros llevamos a Jesús a las personas? Con nuestros testimonios de vida, es decir, peregrinando con Él, con nuestra oración, porque nosotros tenemos que tener la certeza que nosotros nos apoyamos, me refiero a la Iglesia y la humanidad entera, en la oración de Jesucristo y en la oración de nuestra Madre Santísima y de toda la Iglesia triunfante. Nosotros no peregrinamos con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras únicas oraciones. Y cuando nosotros hacemos oración, uno podría decir, por entonces, ¿para qué? Si tengo gente que hace mejor oración que yo, ¿para qué yo hago oración? Justamente para no desfallecer, para poder seguir al Señor y para poder cumplir esto que el Señor nos exige para ser sus discípulos, amarlo sobre todas las cosas, incluso por encima de nosotros mismos, y tomar la cruz. Pero la cruz, y los mártires lo entendieron y lo entendían muy bien, la cruz de Cristo no es derrota, es la manifestación plena de la sabiduría de Dios, del Evangelio del Sufrimiento, dice el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica. Que con ocasión del jubileo y en preparación al jubileo nos ha dado como don, y ese salvados por el dolor en la traducción al español, pero en latín se dice salvifici doloris.
Y es que en la cruz de Cristo Él ya venció. Nosotros tenemos que participar de esa victoria, pero para participar de esa victoria tenemos que saber que el sufrimiento es un camino por el que no podemos dejar de pasar. Pero el sufrimiento en Cristo no es algo que nos debe desanimar, no es algo que nos debe desconsolar, porque el sufrimiento en Cristo es la antesala de la victoria, y la victoria definitiva, y los mártires lo tenían muy claro, como estos dos santos mártires a quienes ahora la Iglesia celebra. Y Pablo lo descubre. Pablo comprende esa realidad, y por eso que saliendo ya de Atenas y yendo a predicar a Corinto, él va a insistir en la importancia de la cruz de Cristo. Y hoy nos dice algo fundamental, porque en la cruz es la antesala de la victoria gloriosa de la resurrección. Pero si Jesucristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Seríamos los más infelices, dice San Pablo. No tendría sentido. Y justamente estas mujeres que se mantuvieron con mayor fidelidad que los varones en el momento de la prueba, ellas fueron las que recibieron el regalo de la gracia de contemplar primero a Jesús resucitado. No fueron ninguno de los apóstoles, fue esa mujer de las que se había expulsado 7 demonios. Y es que justamente para poder nosotros crecer en fortaleza, para dar un testimonio y perseverar en la fe, necesitamos experimentar la cruz. Y muchas veces las madres en las familias experimentan eso en sus hijos, en sus esposos, en las personas que el Señor pone en su camino y que muchas veces se rebelan, muchas veces se alejan del Señor, pero tenemos el testimonio a lo largo de la historia de múltiples mujeres, innumerables mujeres, conocidas y las que en el anonimato, en esa oración perseverante, han hecho que este mundo pueda tener luz. De repente en estos momentos una luz tenue, de repente en estos momentos una luz vacilante, pero es porque estamos sometidos a la prueba. No es ya como las persecuciones de los emperadores romanos, es una persecución mucho más sutil, cotidiana, sin descanso, pero que no deja de ser sumamente peligrosa y en la que todos nosotros podemos caer. Y por eso se necesita la oración de esa mujer que representa a la esposa del Cordero que ha vencido. Y cuando venimos a la misa, venimos a participar de la primicia de esa victoria en este banquete eucarístico que nos prepara para el banquete celestial. Que mantengamos pues las lámparas encendidas y las alcuzas de aceite para que nadie en este mundo nos desanime, nos aparte del Señor. Que así sea.